Para empezar les voy a explicar básicamente el concepto de criptografía. Acá tenemos entidad 1 y entidad 2. Estas son dos entidades que van a mantener una comunicación entre sí. Entonces, se habla de que la entidad 1 va a ser el emisor y la entidad 2 va a ser el receptor. Entonces, se va a enviar un mensaje. Si este mensaje no ha sido encriptado, cualquier entidad va a poder leerlo, va a poder recibirlo y va a poder entenderlo, va a poder recibirlo. Entonces, al hablar del encriptado, se habla de que este mensaje va a ser cifrado de tal forma que el emisor, al mandarlo al receptor, este receptor va a tener que desencriptar ese mensaje para poder interpretarlo, que si no lo hace, no lo va a poder entender. Entonces, y este puede ser devuelto. Entonces, si hablamos de la criptografía y hablamos de la encriptación, se habla de que hay un mensaje de por medio que debe ser cifrado para que la información o la comunicación entre esas dos entidades se dé de forma segura y salvaguardando la información que se manda a través del mensaje. Voy a presentar los beneficios de la criptografía. El primero es la privacidad, que implica que la información esté oculta para quien no esté autorizada a verla. Tenemos la integridad, que implica que la información no sea alterada por personas no autorizadas durante la transmisión y durante el almacenamiento. Como por ejemplo en una transacción bancaria, si el depósito es cambiado, va a haber un error, va a haber un problema muy grave. Tenemos la autenticación, que se refiere a que el mensaje que haya sido mandado por quien dice quien lo mandó, o que el mensaje recibido es el que se esperaba. También tenemos el principio de no rechazo, que se refiere a que no se pueda negar la autoría de un mensaje enviado. Otro tema importante con respecto a la encriptación es el uso en las aplicaciones empresariales. Por ejemplo, SQL Server 2008 ha introducido una novedad con respecto a la encriptación, ya que la seguridad sigue siendo un punto importante dentro de la tecnología y ha crecido aún más su importancia ahora que las redes se han interconectado. Toda la información debe estar protegida, particularmente la de las bases de datos, cuya información es de vital importancia para las empresas. Además de la seguridad que podemos poner a través de las políticas de grupo y propia del sistema operativo, SQL Server 2008 cuenta con un esquema de seguridad muy importante, como por ejemplo validaciones del usuario mediante la seguridad de los datos. Aunque la autenticación todavía implica el determinar y verificar quién es el usuario que intenta acceder a la base de datos, es necesario mejorar los métodos de autenticación existentes. SQL Server proporciona características de autenticación más robustas que proveen un mejor soporte al servidor y los datos. SQL Server Authentication proporciona la autentificación para los clientes no Windows o para las aplicaciones, usando una secuencia simple de conexión que contiene las identificaciones del usuario y contraseñas. Este tipo de logon es fácil de usar y popular entre los desarrolladores de aplicaciones. Sin embargo, no es tan seguro como la autenticación de Windows y no es recomendado como un mecanismo de autenticación. SQL Server 2008 tiene varias mejoras en la autenticación con SQL. Primero, soporta la encriptación del canal por default a través del uso de certificados generados por SQL. Los administradores no tienen que adquirir e instalar un certificado SSL válido para asegurar que el canal por el que viajan las credenciales del usuario de SQL sea seguro. Con SQL Server 2008 automáticamente generas estos certificados, el cual encripta el canal de manera automática y por default cuando se transmiten los paquetes de validación. Esto ocurre con los clientes de SQL Server 2005 y con SQL Server 2008. El certificado nativo generado por SQL Server protege contra el ataque pasivo de hackers y monitorea la red para tratar de sacar provecho y obtener acceso a la información. Los permisos en SQL Server son ahora granulares, de tal forma que ahora
puedes asignar permisos específicos en lugar de otorgarlos en base a roles, que probablemente les daban más permisos de los que deberían tener. Ahora tienes por mucho más entidades seguras, a las cuales puedes asignar permisos que son más granulares. Además de la protección reforzada para los datos de usuario, la información estructural y los metadatos sobre una entidad en particular están disponibles ahora solamente para los usuarios principales que tienen permiso para tener acceso a dicha entidad. Con SQL Server 2005, tú podías encriptar la base de datos escribiendo un código personalizado en el Transact SQL, que usa las capacidades criptográficas del motor de base de datos propio de la aplicación. SQL Server 2008 tiene mejoras en base a esta situación, y es el uso de la encriptación transparente de datos. La encriptación transparente de datos realiza todas las operaciones criptográficas a nivel de base de datos, lo cual elimina cualquier necesidad de que un desarrollador tenga que crear un código personalizado de cifrado y descifrado de los datos en su aplicación. Los datos son encriptados en el momento en que están siendo grabados en el disco y los desencripta en el momento en que son leídos. Usando el administrador de SQL para el encriptado y desencriptado de datos transparente, puedes asegurar los datos del negocio en la base de datos sin tener que solicitar cambios a las aplicaciones existentes. Esa es una de las aplicaciones que usa la criptografía. Así como SQL Server 2008 y SQL Server 2005, hay muchas otras aplicaciones que usan la criptografía para la seguridad de la empresa, guardar datos. Hay muchos proveedores de correo como Outlook que también permiten la encriptación de datos y firmas digitales. Bueno, para explicar un ejemplo de lo que es la encriptación, acá tengo una carta. Acá vamos a explicar cómo es la firma digital. Para empezar, tenemos una carta, vamos a insertar una línea de firma y bueno, llenamos los datos. Por ejemplo, acá vamos a poner mi nombre, puesto, estudiante, dirección, aceptamos y aquí vemos que ya se ha generado una línea de firma. Ahora vamos a insertar la firma. Listo. Seleccionamos, aceptamos y aquí está nuestra firma. Como vemos, acá ha aparecido que ese documento contiene firmas. Aquí la tenemos y vemos que el documento ya no es modificable, se ha guardado y ya no se puede modificar. Como verán, ese archivo ya ha sido cifrado y eso le da más seguridad en este caso da ciertos beneficios como firmas de contratos y cosas así.